Sí. Ya. Permiso, nuestro amado Padre Celestial. Le agradecemos infinitamente por las bendiciones que nos da, por darnos la oportunidad de poder comunicarnos de esta forma y poder seguir compartiendo lo maravilloso de tu Evangelio y seguir apoyándonos y brindándonos todo lo que necesitamos para poder llevar a cabo todo lo que tú tienes como plan para nuestras vidas, y le pedimos por favor que nos ayudes a comprender y a sobrellevar todas estas circunstancias que estamos viviendo, y le pedimos por favor que nos dé fortaleza y bendiga a todas las personas que necesitan de, de tu consuelo. Y esto lo pedimos y agradecemos en nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias. Elo, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? ¿O se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ya, Mi perfecto. cámara porque tengo un sticker en la cámara. Ya, perdón. Ya, no hay problema. Entonces vamos a comenzar. Perfecto, vamos a compartir la pantalla. Yo preparé una presentación. Y bueno, no quiero que sea como una disertación solamente de parte mía, sino que cuando ustedes quieran compartir algo o quieran hacer alguna acotación, compartir algún sentimiento o pensamiento, no tengan miedo de hacerlo. Así que por eso, por el momento, no voy a silenciar los micrófonos. Si alguno siente que hay mucho ruido ambiental, puede silenciar su micrófono, pero ojalá que puedan sentirse con toda la libertad de participar. Entonces, me gusta esta... Se ve la pantalla, ¿cierto? ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo? Sí, Sí, se ve. sí se ve. Ya. Entonces, me gusta la invitación que aparece acá en el centro. Y quizás esto es lo más importante que puedo compartir con ustedes. ¿Cómo reconocer el Espíritu Santo? Pongan atención entonces a los sentimientos, a los pensamientos que tengan a lo largo de la clase, porque es así como se comunica Dios con nosotros. Todo lo que venga a su mente, les invito también, si les parece como algo importante, tomen notas. Si tienen preguntas, no tengan miedo de hacerlo. Yo creo que entre todos podemos hacer de una clase, de esta clase de instituto, algo muy, muy enriquecedor, divertido, pero también fortalecedor en lo espiritual. Todas estas cosas nos pueden llevar a la revelación personal, que es como la gran prioridad que tiene nuestro presidente y nuestro profeta, que podamos tener revelación personal para poder soportar como las circunstancias actuales en las que vivimos y en los tiempos futuros. Así que esas son como las invitaciones para comenzar esta clase. Cada clase, los que ya habían participado en instituto antes, saben que cada clase consta de 2 lecciones. Entonces, la primera lección de esta clase se llama Las condiciones de la vida mortal. Esta clase se llama La familia eterna, para los que no sabían. Y nos estamos basando en el estudio de la familia, una proclamación para el mundo. Entonces estamos analizando párrafos, frases de esta proclamación para fortalecer nuestro conocimiento y nuestro testimonio acerca de la naturaleza de la familia y nuestro destino eterno. Entonces, ¿a quién le gustaría leer como los objetivos de esta clase? Yo puedo, Lynn. Gracias. Dice, eso, ¿verdad? Los Sí. cuadritos.
Aceptamos el plan del Padre Celestial por medio del cual podríamos obtener un cuerpo físico y ganar experiencia terrenal para progresar hacia la perfección. Nuestro cuerpo terrenal es una gran bendición, sin embargo está sujeto a muchas de las tentaciones de Satanás. Mediante la expiación de Jesucristo podemos vencer estas tentaciones y regresar a nuestro Padre regresar. Celestial. Bien. Estos son los 3 objetivos en los cuales nos vamos a enfocar en esta primera parte de la clase. Vamos a hablar acerca de nuestro cuerpo físico. Empecemos leyendo esta cita del Elder Bednar. Me gustaría pedirle a Diego, ¿puedes leer esta cita? ¿Ya? Y esta cita nos va a ¿Leo? ayudar a... ¿Empiezo? Un segundo, que esta cita nos va a ayudar a reflexionar sobre la importancia de que tengamos un cuerpo físico y de la importancia de esta experiencia mortal. Vamos, Diego. ¿Han reflexionado alguna vez en por qué es tan importante tener un cuerpo físico? ¿Comprendemos de verdad por qué un cuerpo es tan esencial para el plan de felicidad del Padre? Recitamos quizás esa respuesta de manera tan frecuente que no logramos apreciar su verdadera importancia. Me gustaría que profundizáramos un poco más en esta pregunta, en esa pregunta de trascendencia eterna, en cuánto son por lo que un cuerpo es tan importante. En definitiva, la respuesta afecta a todo lo que hacemos. Ya. Yo quiero repetir la pregunta. ¿Han reflexionado alguna vez en por qué es tan importante tener un cuerpo físico? ¿O por qué cuando estábamos en la presencia del Padre y Él nos dijo que vendríamos a esta tierra a recibir un cuerpo físico, dice las Escrituras que toda la gente se alegró muchísimo? ¿Qué tiene de tan especial nuestro cuerpo? ¿Qué piensan ustedes? Que de cierta forma nosotros éramos espíritu, entonces no éramos como Dios y que tenía el cuerpo físico también. Entonces nosotros teníamos que llegar a ser, a evolucionar hasta eso, entonces teníamos que pasar por un proceso y era venir a la Tierra. Pero no se me hacía esta pregunta tan importante como ahora la está nombrando, como que me hace reflexionar. ¿Alguien más? Creo que una de las cosas importantes que vivimos en la preexistencia era un tipo de progreso distinto al de ahora. Era un progreso a nivel espiritual y de preparación para lo que estaba por venir cuando tuviéramos que adquirir un cuerpo físico. Y un cuerpo físico nos permite poder progresar mucho, mucho más rápido en todos los aspectos de nuestra vida. Nos permite sentir, nos permite palpar, experimentar cosas que no podemos hacer como espíritu. Y dentro de la perfección que tiene Dios, el poder tener un cuerpo perfecto, que es la unión de un espíritu y un cuerpo físico, es esencial. Entonces, teníamos que recibir un cuerpo físico para poder llegar a poder ser como Dios. Genial. Y me gusta pensar así que esta etapa en la cual estamos es en preparación de nuestro destino eterno. Necesitamos tener un cuerpo físico para tener experiencias que de otra manera no podríamos tener. Nuestro Padre Celestial, cuando nos presentó este plan, Él ya tenía un cuerpo perfecto, un cuerpo glorificado. Y nosotros también vamos en esa dirección. Entonces, veamos.
aquí hay algunas razones que el mismo Elder Bednar nos da. Entonces, es bastante letra, pero quisiera que fuéramos analizando párrafo por párrafo. Marce, ¿te gustaría leer el primer párrafo? ¿Está puesto? Nuestro cuerpo físico hace posible que tengamos una amplitud, profundidad e intensidad de experiencia que sencillamente no podíamos obtener en nuestro estado preterrenal. Por tanto, nuestra relación con otras personas, nuestra capacidad de reconocer la verdad y de actuar de conformidad con ella, y nuestra aptitud para obedecer los principios y las ordenanzas del Evangelio de Jesucristo, se amplían mediante nuestro cuerpo físico. Qué interesante. Hay algo entonces en nuestro cuerpo y en la naturaleza de nuestro cuerpo que nos hace vivir incluso el Evangelio de Jesucristo de una forma diferente. Algo que no podíamos recibir siendo solo espíritus. Incluso nuestra relación con otras personas, nuestra capacidad de reconocer la verdad, se aumenta a través de nuestro cuerpo. Y me hace pensar de que por medio de nuestro cuerpo tenemos distintos sentidos, ¿cierto? El oído, el tacto, el gusto. Todas esas cosas nos permiten aproximarnos o acercarnos a las verdades espirituales de una forma personal. Quiero pedirle entonces, Fercho, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Para que me puedas ayudar con el segundo párrafo. Ya dice, en la escuela de la vida terrenal experimentamos ternura, amor, bondad, felicidad, pesar, desilusión, dolor e incluso los desafíos de la limitación físicas en forma que nos preparamos para la eternidad. Dicho en forma más sencilla, hay lecciones que debemos aprender y experiencias que debemos tener, tal como las escrituras lo describen, según la carne. Y vea primero de Nefi, 19:6, Alma. Ya. Fercho, ¿has tenido tú alguno de estos sentimientos? Yo creo que, bueno, sí, de por sí son parte de la vida, poder experimentar cada una de esas palabras, po, que son las que nos mantienen la verdad, pues, y como que igual nos ayudan a aprender de ellas día a día. Me gusta O sea, esa que parte tenemos, que dice que hay lecciones que debemos aprender y experiencias que debemos tener. sí, porque tal como lo dicen las escrituras, por algo las escrituras forman parte de nuestra guía. Porque igual cuando vamos sufriendo, no sé, por algún pesar y estamos leyendo nuestra escritura, a veces encontramos dentro de ella por qué estamos sufriendo tal pesar. Al igual que la felicidad y, no sé, pues cada una de lo que se va diciendo es exactamente lo que las escrituras nos van mostrando a nosotros, pues en su momento. Exactamente. Y todo esto podemos percibirlo, sentirlo y vivirlo porque tenemos un cuerpo físico. Eso es genial. Recordemos que los seguidores de Satanás y Satanás mismo no tienen un cuerpo físico. Y eso es lo que nos hace ser diferentes a ellos y estar en un estado superior a ellos, de tener poder sobre ellos y sobre su influencia. Quiero hacerle entonces esta pregunta. Porque tenemos muchas bendiciones, ¿cierto? Por tener un cuerpo físico. Pero también nuestro cuerpo es parte de nuestra prueba terrenal. ¿Qué les hace pensar esta pregunta? ¿En qué sentido un cuerpo es parte también de nuestra prueba terrenal? Un ejemplo. Por ejemplo, hay enfermedades que son extremadamente dolorosas. O hay
Enfermedades mentales también, que suponen otro tipo de desafíos para la vida de las personas. Pero todo eso tiene un propósito dentro del plan que cada uno tiene para su vida. Es parte de la experiencia terrenal y del plan que Dios tiene para cada uno para alcanzar eventualmente la perfección. Entonces, ¿de qué manera ustedes han visto o pueden decir de que el cuerpo también es parte de nuestra prueba? Es una bendición, pero también es una prueba. Yo creo que, como por ejemplo hacerse tatuajes y esas cosas, igual es un gran desafío que tenemos respecto a nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo está sometido a las influencias del mundo. O sea, tenemos enfermedades, tenemos dolor, pero también podemos hacer cosas con nuestro cuerpo que son contrarias a lo que Dios desearía para nosotros. Así que, una de las cosas que a mí me gusta mucho del tema del cuerpo es que hay muchas cosas que condicionan el funcionamiento correcto o no del cuerpo. Como por ejemplo, si dejan de funcionar bien los químicos del cerebro, nosotros podemos sufrir o podemos caer en estados depresivos o podemos caer en estados de euforia o cosas así, como que está perfectamente súper balanceado algunas cosas. Y a mí siempre me ha llamado la atención el tema de las hormonas, cómo funcionan las hormonas y cómo las hormonas pueden ser un atributo o algo que nos funcione de forma positiva o de forma negativa, pero es algo a lo que todos estamos sometidos, como por ejemplo, no sé, yo siempre pienso en la edad de, al menos para nosotros los hombres, entre los 12 y los 18 años, que es cuando está todo el sistema regulando las hormonas, y uno anda vuelto loco por la chiquilla, entonces es como chistoso como uno tiene que pelear contra esos mismos deseos, esas mismas cosas que genera el cuerpo de forma automática. Como claro, tenemos mandamientos que tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestros pensamientos, pero también tenemos que pelear como contra nuestros propios químicos del cuerpo para controlar eso. Entonces, es interesante cómo funciona el cuerpo de tal manera que si nosotros, inclusive como con esas cosas chiquititas que el cuerpo está condicionado a hacer, que si las logramos controlar bien, todo eso después cobra un mayor sentido cuando nosotros estamos casados o cuando nosotros estamos ya formando nuestras familias. Genial. Así es, realmente. Mira, así como nosotros podemos usar nuestro cuerpo para obtener bendiciones o para participar, por ejemplo, de la creación de vida o de disfrutar de experiencias a través de nuestro cuerpo, Satanás está continuamente tratando de hacer que nosotros utilicemos de mal manera nuestro cuerpo, los impulsos de nuestro cuerpo, la química de nuestro cuerpo, de manera que nos alejemos de las cosas que Dios espera de nosotros. Y entonces es como el gran desafío de nuestra vida, hacer que el hombre natural, que es lo que vamos a leer ahora, y un discípulo de Jesucristo o una persona santa, esa es como el gran desafío de nuestra vida, dominar nuestro cuerpo, o más bien que nuestro cuerpo, no, que nuestro espíritu domina nuestro cuerpo. Entonces me gustaría pedirle a Guido. Escuché mi nombre por ahí. Sí, a petición del público. Por favor, ¿puedes leer Mosía 3:19? Sí, no hay problema. Dice, porque el hombre natural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la caída de Adán, y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu, y se despoje del hombre natural, y se haga santo por la expiación de Cristo, el Señor, y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor, y dispuesto a someterse en cuanto el Señor juzgue conveniente infligir sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Guido, ¿podrías explicarnos, en tu opinión, qué significa ser un hombre o una mujer natural?
Perdón. Yo pienso que es como ser, como dejarse llevar, no sé, por el cuerpo, algo como lo que explicaba Juan, que decía que si dejamos que el cuerpo nos domine a nosotros, finalmente estaremos totalmente en contra de la voluntad que Dios quiere para nosotros. Entonces pienso que el hombre natural es como el hombre en la carne, como sin ningún tipo de influencia de Dios, creo yo. Ujú. Y entonces, ¿por qué el hombre natural es enemigo de Dios? No necesariamente tiene que ser Guido el que responda, pero si Guido quiere seguir, no hay problema. No, doy la palabra para que participemos. Nati Jofre, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Querida, ¿qué significa para ti que el hombre natural o una mujer natural sea enemigo de Dios? Creo que tiene que ver con el hecho de que cuando estamos como en nuestro ser natural, no sentimos mucho la influencia del espíritu. Entonces actuamos por nosotros mismos. No actuamos por el consejo de Dios o por el consejo y la guía del espíritu. Entonces, eso creo que para mí es el hecho de que hacemos nuestra propia voluntad y no la que Dios requiere de nosotros. Es así. O sea, si ponemos entonces en contraposición el hombre natural con una persona santa o un discípulo de Jesucristo, lo que nos diferencia es que uno se deja influir por el Espíritu Santo, llegando a despojarse, o sea, dejar atrás ese hombre natural, y comienza ese proceso de santificación por medio del Espíritu. Y esto es interesante porque cuando dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros y nos ayude a cambiar hábitos, pensamientos, creencias, incluso nuestra perspectiva acerca de la vida, la misma perspectiva que tengamos acerca de nuestro cuerpo. Cuando dejamos que el Espíritu Santo cambie eso, es ahí cuando la expiación de Jesucristo tiene efecto en nosotros. El Espíritu no... Ay, perdón, te interrumpí. No, dale nomás. No, es que estaba pensando que como que no hemos enfocado mucho con que el hombre natural es como algo físico, como muy corpóreo, pero ahí dice en la escritura como es que se vuelva, cuando ya deja de ser un hombre natural, es que nos volvamos sumisos, mansos, humildes, pacientes, llenos de amor, y después todos someternos al espíritu, a lo que desea el Señor de nosotros. Entonces siento que también va mucho como a el no dejarnos como llevar quizás como por esos enojos que de repente quizás nos pueden dar, no sé, los que son papás quizás como que no se les vaya la paciencia con los hijos de repente, o como cosas así como... Siento que el hombre natural también es como esos sentimientos que de repente podemos tener como malos, como, no sé, de mucha impaciencia, mucho enojo, como cosas así. Exactamente. Y de hecho, por eso es que estamos hablando de esto como en el contexto de la clase de la familia eterna, porque hay mucha diferencia cuando una familia está llena de hombres y mujeres naturales a cuando hay una familia donde todos, o hay integrantes de la familia donde se están esforzando por ser santos. Es diferente. Entonces, muchas gracias por esa acotación, Elo. Tienes mucha razón. Entonces, miremos esta imagen y pensemos en esta pregunta. ¿Cómo puedes acceder al poder de la expiación de Cristo para ser santo? Esta es una pregunta que a mí siempre me ha seguido, me ha perseguido, porque trato de hacer que Cristo tenga un rol más activo en mi vida, porque yo tengo la tendencia de siempre hacer las cosas como muy independiente de Dios, pero siempre recibo recordatorios del Espíritu de que yo no puedo hacer esto sola, y que es Jesucristo a través de su expiación que puede cambiar mi naturaleza y puede ayudarme a hacer y hacer cosas que por mí misma no podría hacer.
Pero entonces, ¿cómo podemos acceder a ese poder? Al poder de la expiación de Cristo. Yo creo que para poder como primero acceder a todo esto, tenemos que tener el deseo de querer hacerlo. Genial, sí. Porque sin el deseo vamos a quedar solamente a mitad de camino. Vamos a como decir, sentir que la expiación está funcionando en nosotros, está trabajando, pero va a volver a suceder algo que, por decir, mortalmente nos llama más la atención y vamos a volver a eso. En cambio, si el deseo está firme en nosotros y queremos seguirlo y entendemos como el plan completo que el Padre tiene para nosotros, yo creo que de esa forma la expiación de Cristo va a poder servir, va a poder ser como eso que buscamos. Muchas gracias, sí. El deseo tiene mucho que ver, que cuando tenemos deseo el Espíritu puede influir en nosotros y ayudarnos a cambiar nuestra naturaleza. Yo creo que lo más importante que podemos sacar de esta pregunta, independiente de las respuestas que tengamos, es que Jesucristo puede cambiar nuestra naturaleza. Puede ayudarnos a ver nuestro cuerpo de una manera santa, puede ayudarnos a ver nuestro cuerpo de una manera saludable y puede ayudarnos a hacer y cambiar nuestra naturaleza gracias al poder que Jesucristo tiene a través del Espíritu. Entonces, Lynn, ¿sí? algo que también me ha gustado mucho y que he estado como estudiando un poquito es también el aceptar nuestras debilidades también. Como estábamos viendo el hecho de que nuestro cuerpo físico también a veces es una prueba, creo que también nos ayuda mucho a poder usar el poder de la expiación, el reconocer que vamos a tener debilidades, tanto físicas, espirituales, temporales, y volver la fortaleza, o sea, realmente cumplir lo que Éter nos dice, porque el Señor requiere eso también, pues, y a veces se nos olvida eso. Queremos que, o creemos, o a veces pensamos o sentimos que por el hecho de estar del lado del Señor, ser obediente y dar todo lo mejor, como ya van a desaparecer las debilidades o no las vamos a tener. Pero no, creo que también hay que aceptarlas y que están ahí por algo, y que debemos trabajar con ellas también. Sí, me encanta eso, porque algo que yo he llegado a comprender también es que hay algunas debilidades que infelizmente no nos van a abandonar en esta vida. Hay muchas cosas que sí vamos a poder superar, pero hay otras que son parte de nuestra experiencia terrenal. Exacto. Y son parte como del plan que Dios tiene para cada uno. Entonces, ahí es cuando nuevamente tenemos que aferrarnos al Señor, al Salvador, que por medio de su expiación superó todas las cosas y nos puede ayudar también a sobrellevar esas debilidades que a lo mejor no nos van a abandonar en esta vida. Entonces, es verdad. Muchas Hola. gracias, Mati. Hola, ¿te escuchas? Hola, Domi. Entonces estaba pensando en eso y algo que personalmente a mí me ha ayudado a poder fortalecerme en mis debilidades y a poder acudir a la expiación del Salvador es la oración y el libro de Mormón. Son algo que han cambiado mi vida y que están, bueno, cada día cambiando mi naturaleza porque me puedo dar cuenta al leer las escrituras de en qué cosas estoy fallando y otras cosas también son como mis debilidades. Entonces, poder saber eso, poder tener las escrituras en realidad me ha ayudado a poder acudir al Salvador, como decía la Natalie también, que poder acudir al Salvador para pedir de su ayuda, porque me ha pasado muchas veces que siento que no puedo con mis propias debilidades. Y cuando acudo al Salvador en oración y confío en Él, realmente puedo sentir esa fortaleza y sí o sí tengo que hacer mi parte para que también pueda llevarse a cabo. Pero nada, eso, la oración y el libro de Mormón, las escrituras en realidad, son algo que me han ayudado a poder acceder a la expiación del Salvador. Muchas gracias. Esas son como dos herramientas que tenemos para atraer la influencia del Espíritu. Y finalmente es el Espíritu el que suaviza esas durezas de nuestro carácter
y nos ayuda a poder sobrellevar los desafíos de nuestra vida. Lini, Sí, bueno, una de las cosas que también estaba pensando es que es importante tener en claro lo que hizo Jesucristo por nosotros, o sea, tener claro su expiación, porque muchas veces cuando pasamos por dificultades o problemas, generalmente tendemos a pensar que nadie nos entiende, o que nadie se pone en nuestros zapatos, o que nadie vivió lo que nosotros estamos viviendo. Y una de las cosas importantes es saber que Jesucristo pasó por todo esto, que experimentó cada una de las cosas que nosotros estamos experimentando, o pasó por cada una de las pruebas que nosotros estamos pasando. Entonces, creo que es importante tener en claro eso para poder acceder a Él, para poder orar al Padre y pedirle también su ayuda en esos momentos difíciles y que nos ayude a poder superar nuestras debilidades y poder salir adelante. qué lindo, sí, es así. Yo creo que también ese es uno de los desafíos de nuestra vida, el poder humillarnos y pedir ayuda al Padre, invocar como el poder de la expiación en nuestra vida. Y ya para ir cerrando esta primera parte de la clase, quiero que podamos leer esta historia. Le dicen que es una leyenda como del pueblo Cherokee, que es un pueblo indígena de Estados Unidos. Tal vez algunos ya lo han leído, pero me gustaría pedirle a Pablo. ¿Puedes leer, por ¿Ya? favor, esta historia? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ya. Una noche un anciano cherokee le contó a su nieto la historia de una batalla que tiene lugar en el interior de cada persona. Le dijo, dentro de cada uno de nosotros hay una dura batalla entre dos lobos. Uno de ellos es el lobo malvado, violento, lleno de ira y agresividad. El otro es todo bondad, amor, alegría y compasión. El nieto se quedó unos minutos pensando sobre lo que le había contado su abuelo y finalmente le preguntó, dime abuelo, ¿cuál de los dos lobos ganará? Y el anciano respondió, aquel al que tú alimentes. Me encanta esta historia. Porque finalmente uno decide cuál es el lobo que gana. Si el hombre natural o el santo, el discípulo de Cristo. Y uno va alimentando, uno puede decidir cuál es el lobo que va a ganar. ¿Alguien más le gustaría comentar esta historia? ¿Algo que le haya llamado la atención? A mí me gusta como que llama como a la acción, no es como que nazco así como con lobo bueno, por decirlo así, como que es como al que yo alimente, y como se me vino a la mente, como claro, al que alimente espiritualmente y como físicamente también, como nosotros sabemos como lo de la palabra de sabiduría y todo eso, entonces como siento que no tenemos que actuar para poder lograr ser como nuestra mejor versión. Y eso, no sé, eso me gusta. Yo quisiera decir algo también, que pienso que hay que saber definirse a uno mismo qué cosa alimenta a qué tipo de lobo, porque los alimentos son muy diferentes para el uno y para el otro. Para uno están las cosas del mundo, diferentes cosas, hay un montón, pero para el otro son cosas muy específicas, como lo que podamos hacer diariamente de forma muy simple, muy fácil, que sería como leer la escritura, ir a la iglesia, bueno, en estos momentos no, pero por ejemplo participar de estas cosas, mantener siempre un ambiente espiritual, por decirlo así, lo que más se pueda, eh, y estar siempre pendiente, tomar la Santa Cena, hacer las cosas básicas que el profeta y que Dios también nos pide. Entonces, vale, llega el punto en que llega a ser fácil reconocer a qué lobo estamos alimentando realmente. Eso. Sí, me encanta eso. Me encanta que al final tiene que ver con la acción
y con el albedrío moral que cada uno tiene. Quiero ver. Entonces, el Elder Bednar dice que la prueba de la vida terrenal puede resumirse con esta pregunta. Y nos lleva a pensar también en esta historia del lobo bueno y el lobo malo, entre comillas. ¿Responderé a las inclinaciones del hombre natural o me someteré al influjo del Santo Espíritu? ¿Me despojaré del hombre natural y me haré santo mediante la expiación de Cristo el Señor? Esa es la prueba. Esto es real. Finalmente, esta es la decisión de nuestra vida. Si vamos a dejarnos influir por el Espíritu, o si vamos a dar cabida y vamos a dar rienda suelta a nuestra naturaleza terrenal, nuestra naturaleza caída. Entonces, recordemos que cada uno puede decidir cuál lobo alimentar. Y ese es el privilegio que tenemos por medio de nuestro albedrío y por medio de la expiación, el poder que el Señor nos da para cambiar nuestra naturaleza. Entonces, los puntos doctrinales de esta primera lección son estos: que con un cuerpo físico experimentamos las condiciones de la vida terrenal que pueden prepararnos para la eternidad. Tener un cuerpo tiene un propósito eterno, finalmente. Y al aceptar la expiación de Jesucristo y al someternos a la influencia del Espíritu Santo, podemos despojarnos del hombre natural. O sea, podemos cambiar nuestra naturaleza y llegar a ser santos, gracias a Jesucristo. Y por medio de la expiación de Jesucristo, podemos ser redimidos, o sea, rescatados de nuestro estado caído y perdido. Y finalmente, después de todo lo que hemos visto, vemos que el personaje principal de todo esto siempre es Jesucristo. Él es el que nos posibilita todo. Tanto cambiar como ser alguien diferente. Entonces, vamos a... No sé si necesitan una pausa. Démosle nomás. ¿Demos nomás? Sí. Si alguien Vamos a necesita tratar una de terminar a las 9:30. Ya comenzamos un poquito tarde, esperando que todos entraran, pero ese es como nuestro horario límite, ¿ya? Para que no perdamos la paciencia. Pero esa era la primera lección. ¿Tienen algún comentario o alguna pregunta sobre esto? ¿O seguimos adelante? Dale nomás, Lin. Ya. Perfecto. La segunda lección que compone esta clase es: la familia es fundamental en el plan del Padre Celestial. Y los objetivos que nos vamos a enfocar en esta parte, en este segmento, son los siguientes. Me gustaría pedirle a Eduardo, ¿puedes leerlos, porfis? ¿La familia? ¿Me escucha? Sí, todo aquí. Sí. Entonces dice, la familia es fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. El Señor desea que pongamos nuestra familia en orden. Este segundo segmento te ayudará a ver que el ser más atento y presente en el hogar te ayudará a centrar tu vida en tu familia. Genial. Vamos a hablar un poco acerca de el rol central que tiene la familia en el plan del Padre Celestial. Y así como es central en el plan, Dios también desea que sea central en nuestra vida.
Entonces, me gustaría que fueran a sus escrituras y escogieran un bloque de escritura. No tienen que leerlo todo, sino que escojan una referencia y puedan leerlo, identificar a quién le está hablando y buscar las instrucciones que el Señor le dio a esa persona. Siempre enfocado en el tema de la familia. Entonces, vamos a Doctrina y Convenios 93. Y vamos a dar, yo creo que unos 3 minutos para poder leer la referencia e identificar las instrucciones que el Señor le da a esa persona en específico. Les recuerdo que es solo una referencia en la que hay que leer. No se preocupen en leerlo todo. ¿Estamos listos? Sí. Sí. Ya. ¿Hay alguien que haya escogido Doctrina y Convenios 93, del 39 al 43? Yo. Sofi, ¿pudiste identificar a quién le estaba hablando el Señor? Sí. ¿A quién? ¿Sí? ¿O qué? ¿A quién? A Frederick G. Williams. Ya. ¿Y cuál fue la instrucción o qué estaba pasando en la familia de este hermano? Dice que algo inicuo le despojó a sus hijos de la luz de la verdad. Entonces me da la impresión de que sus hijos no estaban haciendo o cumpliendo los mandamientos del Señor. Y él decía que por eso él era afligido, pero le reprendía a él porque él tendría que haber criado a sus hijos en la luz y la verdad. Entonces, ese era el mandamiento que Dios le había entregado a él y como no lo había cumplido, él debía poner su casa en orden. Y por medio de la rectitud, poder guiar a sus hijos en la luz. Eso es. Exacto. Veamos qué dice el Señor en el versículo 44. ¿Alguno de ustedes pudo leer el 44? Sí, Entonces, yo leí el
Sí, dale nomás. Bueno, entonces el Señor está reprendiendo a Sidney Rington porque él no estaba haciendo las cosas correctas. Yo pienso que en el enseñamiento de sus hijos, ya que tenemos que saber de que lo que el Señor les pide de los padres es que puedan guiar a sus hijos en el camino cierto, en el camino de la verdad, que es el camino del Señor. Entonces dice que tenemos que poner le dice que tiene que poner su casa en orden respecto a los mandamientos que le dan a los padres. Muy bien, de nuevo usa el Señor esta frase, poner tu casa en orden. Es bien interesante. ¿Alguien puede leer del 45 al 48? Yo pude. Pablo, ¿a quién le habla el Señor en este bloque de escrituras? A José Smith y a sus amigos. Y dentro de la orden específica o la instrucción que el Señor le dio a José, era que, o sea, primero lo arrepintió porque no había guardado los mandamientos. Y luego mandó a que toda su familia se arrepintieran y abandonaran algunas cosas. Y que atendieran con mayor diligencia las palabras que el Señor le había dado. O si no, a todo lo iba a quitar de su lugar. Pero es súper interesante cómo llama la atención, porque primero llama a José como amigo y después lo llama como siervo. Entonces, habla mucho de cómo el carácter del Señor para poder reprender con amor a José. Uh-huh. Y es interesante que incluso al mismo profeta le pide que ponga en orden su casa también. O sea, que traten las cosas con mayor diligencia, que abandonen algunas cosas. Y perfecto, el versículo 50. Nosotros leímos el 50. Ok. Aquí está reprendiendo para variar también a Newell Whitney, que era obispo de la iglesia, y también le dice que tiene que poner en orden su familia y que necesitaban ser más diligentes y que necesitaban orar. Tienen que orar siempre. Y también les dice que si no serán quitados de su lugar. Es interesante que todas estas personas que el Señor reprendió era la primera presidencia de la iglesia. O sea, imagínense, el Señor tiene en primer lugar la familia, que incluso no importa quién sea, desde el profeta hacia abajo, la invitación es esa, a que podamos poner en orden nuestra casa. Y hay algunos consejos que el Señor daba, ¿cierto? Por ejemplo, ser más diligentes en la oración, enseñar acerca del arrepentimiento a los hijos, enseñar el evangelio a los hijos, enseñar a guardar los mandamientos y ser muy diligentes en eso. No perder la fuerza al hacer esas cosas. Entonces, como les digo, es muy interesante que el Señor reprenda a la primera presidencia por no estar cuidando de manera idónea a sus propias familias. Y recuerden esa frase como de poner su casa en orden. Porque es lo mismo que podemos aplicar nosotros ahora. Y todos aquí cumplimos roles diferentes. Por ejemplo, tenemos papás, somos todos jóvenes, ¿cierto? Pero hay papás, está la Yeri con Cristóbal que van a ser papás, y ahí estamos el resto que queremos algún día ser papás, ¿cierto? Entonces tenemos distintos roles, pero ahora estamos siendo hijos, hermanos, hay otros que son esposos, esposas, ¿cierto? Pero entonces nuestro rol actual, ¿qué puedo hacer para ser más diligente, más atento
incluso más presente en nuestros hogares. ¿Qué ideas vienen a su mente? Yo lo que he aprendido es que hay que saber equilibrar las cosas, hay que saber mantener siempre un equilibrio entre cada cosa que haya que hacer, tanto estudios, iglesia, trabajo, eh, familia, pasatiempo, y saber llevar un orden y obviamente saber poner también las prioridades. A mí siempre varios líderes me ha tocado que me digan que siempre la prioridad, incluso a veces antes de alguna actividad en la iglesia o algo así, es la familia. Entonces también hay que tomarle el peso a eso, de saber que antes de hacer cualquier cosa hay que pensar si mi familia me necesita. En este caso mi familia quiere. Y tengo que saber si ella primero, antes de hacer cualquier cosa, si acaso ella me necesita aquí en casa o si necesita que yo le preste atención por un rato. eh, y si es así, si estoy en una clase, yo detengo un poco la clase o, o cosas así. Y eso es algo que ha servido harto para poder mantenerme aquí siempre atento a ella, atento a las cosas que hay que hacer en la casa y bien presente en el hogar, obviamente, o sea, dejando de lado el tema del trabajo, porque uno no puede estar todo el día en la casa mientras tiene un trabajo. Claro. Yo creo que ese también es uno de los desafíos actuales, el estar presente, aun cuando estamos en nuestras casas. A veces los mismos celulares o el estar en el computador haciendo otras cosas no nos permite tener como ese tiempo de calidad con nuestra familia. Entonces, nuestros distintos roles y responsabilidades dentro de nuestras familias, esa es como la invitación del Señor, que podamos ser más diligentes, atentos y presentes, atentos a las necesidades de los demás miembros de nuestra familia. Link, no sé si... Ah, ya pasaste la otra. No, no Habla importa. nomás, Sofía. Comenta nomás. Que claro, el equilibrio, tratar de encontrar, como para mí ahora es el tiempo, cómo distribuir mi tiempo para poder estar presente con mi familia, porque estoy aquí, pero estoy conectada al computador todo el día. He estado desde las 8:30 de la mañana y apenas salgo de mi pieza para ir al baño y comer. Entonces, es difícil como decidir en qué momento de la clase o en qué momento de algún recreo que tengo el mínimo de 15 minutos, cómo lo distribuyo para ver cómo está mi hermana o si mi mamá necesita ayuda. Entonces, es difícil realmente darse cuenta o cómo organizarse para tener este equilibrio y tener tiempo para el Señor también, que es lo más importante. Sí. Como vimos anteriormente, ahí podemos escoger. Tiene que ser algo consciente y intencionado. O sea, a pesar de que a veces no sea tanto el tiempo que a lo mejor tenemos para compartir, ojalá que sea ese tiempo bien especial y significativo. ¿Por qué? Porque la familia es fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. Esta es una frase que sale literal de la Proclamación para el Mundo sobre la familia. Y es interesante que antes de venir a esta tierra, en nuestra vida preterrenal con Dios, éramos una familia. En esta vida, Dios creó el plan para que llegáramos a esta tierra a través de familias. Y nuestro destino eterno, la vida eterna, significa vivir con Dios, como Dios, pero con nuestras familias. O sea, la familia es la organización celestial. Y por eso es tan importante que podamos proteger nuestra familia. Por eso es que el Señor hace tanto hincapié en un matrimonio eterno, porque un matrimonio eterno protege a la familia.
Porque veníamos de una familia y nuestro destino eterno y nuestro propósito eterno es llegar a ser parte de una familia eterna. Es quien somos, ser parte de una familia. Entonces, yo voy a dejarles material adicional para que quienes quieran profundizar en este punto puedan hacerlo. Voy a dejar un documento que pueden leer acerca de cómo somos una familia en lo preterrenal, en esta vida, en la tierra, y en la vida eterna. Así que para los que quieran profundizar, después les voy a dar el link a ese documento. Quiero invitarlos a ver un video. Es un video cortito, pero que pensemos en que la familia es entonces lo más importante, porque es nuestro destino eterno también. Entonces, quiero ver, avísenme si se puede ver bien, porque esta parte no la he practicado antes. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver el video y escucharlo? No se ve. Ahí donde aparece la opción de compartir pantalla, tienes que seleccionar la segunda pantalla, la ventana de YouTube. Ya, ¿pueden ver ahí? Ya. ¿Pueden escucharlo? Sí. No se alcanza. En las opciones de compartir también hay que elegir el compartir el audio del equipo. Ahí. Ya, entonces ahora vamos a poder ver y escucharlo. Díganme si funciona o si no, con un dedito para arriba, un dedito para abajo. Creo que entre las grandes lecciones que debemos aprender en nuestro corto viaje por la Tierra se encuentran las lecciones que nos ayudan a distinguir entre lo que es importante y lo que no lo es. Y lo que es más importante casi siempre se relaciona con las personas a nuestro alrededor. Con frecuencia suponemos que ellas deben saber cuánto las queremos, pero nunca debemos suponerlo. Debemos hacérselo saber. Shakespeare escribió: quienes no muestran su amor, no aman. Pese a los cambios que vengan a nuestra vida, ruego que en todo lo posible llenemos nuestros días con las cosas que son de más importancia. Ruego que valoremos a nuestros seres queridos y les expresemos nuestro amor tanto en palabra como en hechos. Envíen esa nota al amigo que han descuidado. Abracen a su hijo, a sus padres. Digan "te amo" con más frecuencia. Siempre den las gracias. Nunca permitan que el resolver un problema sea más importante que el amar a una persona. Me gusta esa parte final. Porque a veces hablamos de las familias y sobre todo en la iglesia, siempre vemos a las familias como, o aspiramos al ideal de familias, donde no hay problemas, donde no hay discusiones o conflictos.
pero sabemos que las familias no son perfectas. Y de hecho Dios sabe que no son perfectas, pero como decía el presidente Monson, nunca debemos dejar que un conflicto sea más poderoso que el dejar de amar a una persona. ¿Hay alguien que le gustaría comentar algo? A mí se me vio súper bien el video, igual me gustaría, Link, que nos enviara el enlace ¿Sí? para poder verlo nuevamente. Creo que obviamente todos aspiramos a poder tener una pareja eterna, a quien poder amar, pero por mientras también tenemos amigos, amigas, dentro del Evangelio a quienes llegan a formar parte importante de la vida de uno. Y a veces se nos olvida decirles qué tan importantes son para nosotros. Y es bueno también recordarle eso a esas personas, porque a veces no sé, pues yo, por ejemplo, la Elo para mí es una amiga que cuando yo he estado fuera del Evangelio, ella siempre ha estado ahí conmigo apoyándome, estando pendiente de uno, y la amistad siempre ha estado ahí, pues, y siempre se ha demostrado de esa manera. Y creo que es bueno que entre nosotros recordemos lo bueno, pues, y que nos recordemos que nos queremos y recordemos que somos importantes los unos a los otros. Y cuando tengamos alguna familia eterna también, que ellos vean que queremos a la gente de esa manera. Exacto, hay muchas personas que son parte de nuestra familia a pesar de no serlo biológicamente. Entonces, es muy importante eso que compartes tú, Sergio. Me gusta mucho lo que dice Fernando, porque yo creo, al menos mi crianza, mi papá creció en un internado de hombres, y él empezó en un internado cuando tenía aproximadamente 10, 11 años y estuvo toda su vida en un internado. Y entonces él era un papá que no sabía bien cómo expresar sus emociones. Y dentro de toda mi vida, entre los 0 y los 18 años cuando me fui a la misión, lo escuché decirme te amo 2 veces. Y yo creo que es súper importante, no solamente para un hijo, sino que para todos los integrantes de una familia, el poder reforzar eso constantemente, que los hijos realmente puedan sentir como, oye, no sabéis que mi papá no es solamente la figura que tiene que molestar, que tiene que retar, o mi mamá tampoco solamente tiene que estar ahí para retarme, sino que es súper importante, sobre todo cuando nosotros nos toque criar, que nuestros hijos puedan entender que les amamos sin importar nada, y que a veces a pesar de eso tenemos que retarlos, y sobre todo el que ellos puedan saber que antes que cualquier cosa, el amor de los papás es incondicional, y que se los podamos repetir todos los días, todo el día, a mi esposita también, al esposo. Yo creo que eso es muy importante dentro de un ambiente familiar sano, para poder crear un núcleo familiar poderoso que va a ayudar a que cuando se presenten estos problemas que hablábamos delante, de no tener esta idea de las familias como algo que funciona perfecto, sino que la familia sepa también cómo estar unida para enfrentar esos problemas. Exactamente. Y de hecho el manual de la iglesia, de la administración de la iglesia, lo recalca. Se nos enseña que un hogar con padres amorosos y leales es el ambiente que mejor satisface las necesidades espirituales y físicas de los hijos. Un hogar centrado en Cristo ofrece a los adultos y a los niños un lugar de defensa contra el pecado, un refugio del mundo, alivio del dolor emocional o de otra índole, así como un amor abnegado y genuino. Y antes de dar el tiempo a Cristóbal, que está levantando la mano, quiero decir de que si nosotros no hemos participado de un hogar así, donde hay padres amorosos o padres leales, o un hogar centrado en el Evangelio de Jesucristo, en nosotros puede comenzar una nueva generación. Nosotros podemos cambiar esas cosas. Nosotros podemos comenzar un hogar centrado en Cristo. Podemos tener una familia amorosa y leal. Cristóbal, ¿tú quieres decir algo?
Yo. Jerry, Bueno, yo sí. creo que una de las cosas, uno de los errores que muchas veces como seres humanos cometemos es que es una de las cosas que decía ahí en el video, que a veces pensamos que la otra persona ya sabe que la amamos, que la queremos y no estamos constantemente diciéndoselo. Pero es importante hacerle saber, no tan solo con acciones, sino que también con palabras a las demás personas que realmente les amamos, para que ellos lo sepan, porque como dije, asumimos nomás, así como, ya sea a mi esposo, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos o a un amigo, a veces pensamos, no es necesario decírselo porque él ya lo sabe, pero quizá a veces las demás personas también están esperando eso de nuestra parte, un te quiero, un te extraño, un te amo, un te necesito, etcétera. Sí, las palabras, sobre todo cuando no las decimos a menudo, son muy poderosas. Por eso hay que tanto actuar como decirlo. Decir que amamos a nuestra familia, que los extrañamos, en mi caso, por ejemplo. Y si logramos hacer esto, nuestra familia va a ser un refugio del mundo. Y como dice aquí, va a tener el poder de aliviarnos del dolor emocional o de otra índole. Me encanta eso. Entonces, ya para ir terminando, me gustaría que pensaran en estas preguntas y que pudieran conversarlo con sus esposos, esposas o los que estamos solteros, podamos meditarlo y trazarnos metas en cuanto a esto. ¿Cómo puedo ayudar a crear un hogar más centrado en Cristo? ¿Cómo puedo ayudar a crear un hogar más centrado en Cristo? Y por otro lado, pensemos, ¿qué significa estar centrados en Cristo? Entonces esa es mi invitación, que podamos pensar en esto, colocarnos algunas metas u objetivos para esta semana que viene. Y ojalá que podamos hacer algunos cambios para centrar nuestro hogar en Cristo y pensemos qué significa realmente estar centrados en Cristo. Hay muchas distracciones en el mundo actual y hay muchas cosas que quieren atemorizarnos o desenfocarnos, pero si nosotros basamos nuestra vida y nuestra familia en Cristo y en sus enseñanzas, entonces vamos a tener éxito. Es así. Entonces, si no pueden recordar nada más de lo que hemos hablado en esta clase, me gustaría que sí pudieran recordar esto, que son los puntos doctrinales. Que la familia es una parte fundamental del plan de Dios para la vida premortal, la vida mortal y la vida eterna. O sea, vivimos en familia antes de venir a esta tierra, llegamos a esta tierra a través de una familia y nuestro destino eterno es ser una familia eterna, con Dios y con nuestras propias familias que podamos tener aquí en la tierra. Y recordemos como estas amonestaciones del Señor a la primera presidencia son las instrucciones del Señor también para nosotros. Y entonces recordemos que vamos a ayudar al Señor a cumplir el mandamiento de poner a nuestra familia en orden cuando somos más diligentes y atentos. Y yo le coloqué ahí también más presentes en el hogar. Bien, vamos a finalizar entonces nuestra clase. ¿Alguien tiene algún comentario o algo que le gustaría compartir antes de que terminemos? Que tenga que ver con la clase. O tal vez alguna pregunta como más administrativa sobre el curso. Yo estaba pensando también en todo lo que estamos viviendo actualmente.
porque los profetas y los apóstoles hace tiempo, ya hace varios años, meses, nos vienen indicando que debemos preparar nuestros hogares, que nuestros hogares deben ser más centrados en Cristo. Y uno quizás se pregunta por qué, pero viendo todo lo que está pasando ahora en el mundo, el hecho de no podernos reunir en la iglesia le da sentido a esto de centrar nuestros hogares en Cristo. Porque si bien no podemos alimentarnos quizás espiritualmente en la iglesia, sí tenemos que estar alimentándonos constantemente en nuestros hogares y también basar nuestros hogares en Cristo para que podamos sentir un pedacito del templo o un pedacito de cielo, como se dice, dentro de nuestros hogares. Porque si bien la paz que se encuentra en el templo no se encuentra en ningún otro lugar, pero en estos momentos en que no podemos ni siquiera ir al templo, es importante poder encontrar esa paz o ese amor o esa tranquilidad que se siente dentro de nuestro hogar. Genial. Es así, muchas gracias. Me hace recordar la importancia que tiene Ven, sígueme. Que podamos ojalá trabajar diariamente con el manual, pero no tan solo siguiendo el manual, sino que sea un punto de partida para nuestros propios estudios. Fortalecer a nuestra familia también a través de nuestra propia fortaleza personal. ¿Alguien más quiere compartir algo al terminar esta clase? Yo estaba pensando y realmente el poder centrarme un poco más mi vida en El Salvador me ha ayudado a poder ser más feliz, a poder sentirme protegida también, como decían, en estos tiempos que son difíciles, me he sentido demasiado protegida por El Salvador. Y sé que cada uno de nosotros puede sentir lo mismo si nos enfocamos en él, si nos enfocamos en su amor, en su expiación y en su evangelio, que realmente es protección para nosotros, para nuestros hogares, para nosotros mismos. Y yo he podido ver eso en mi vida. Últimamente no han sido días tan fáciles tampoco, pero realmente siento que el Padre Celestial me protege y eso lo puedo sentir gracias a que leo las escrituras, a que estoy intentando hacer mi parte, pero si no hacemos nada, si solamente escuchamos o no practicamos lo que nosotros aprendemos del Evangelio, va a ser muy difícil también que podamos sentirnos protegidos. Y la obediencia realmente es algo muy importante, seguir al Salvador. Y Él nos invita a eso, a que podamos seguirle y seguir su ejemplo, que realmente Él nos ha dado el ejemplo en cada una de las cosas. Pero nada, yo realmente sé que El Salvador está con nosotros, que Él nos conoce y que Él sabe cada una de nuestras dificultades, de nuestras debilidades y que podemos convertirnos en lo que realmente somos, en hijos de Dios. Y nada, me encantó la clase, realmente tenemos mucho potencial y podemos verlo. El Padre Celestial nos brinda esa oportunidad de ver quiénes realmente somos. Gracias, Dami. Bueno, yo quiero unir mis palabras a las de ustedes. Yo sé que estamos en esta tierra con un propósito. Sé que tenemos desafíos por causa de nuestro cuerpo, pero también muchas bendiciones. Sé que venimos a esta tierra a través de familias, para formar nuestras propias familias, porque ese es nuestro destino eterno. Llegar a ser como Dios y vivir como Él también. Y es mi testimonio de que todas estas cosas que hemos hablado hoy son posibles gracias al Señor Jesucristo. Sin Él no habría plan de salvación ni de felicidad. Y yo sé que gracias a Él, por su sacrificio, por Él haber descendido debajo de todas las cosas, nosotros podemos ascender junto con Él para vencer todas las cosas, para sobrellevar los desafíos de esta vida. Entonces quiero invitarles
para la próxima clase de instituto, el próximo jueves a las 8. Estoy muy contenta que hayan podido participar, que hayamos podido escuchar nuestras voces, vernos las caras. Sé que así nos vamos a fortalecer en este tiempo. Entonces quiero invitarles a eso, a que puedan prepararse para la siguiente clase. Tenemos algunas asignaciones de lectura. Yo todo esto voy a hacerlo llegar por medio de WhatsApp para que puedan pincharlo más fácil y puedan leerlo también más fácil desde su teléfono o desde el computador. Y ¿qué más decirle? Tengo muchas ganas de decirle que alineamos nuestra vida con las prioridades proféticas, con las cosas que el profeta nos ha hablado, que podamos esforzarnos por escuchar al Salvador de una manera más clara, al enfocarnos también en su evangelio. Así que por eso les agradezco que hayan participado en la clase de hoy y les agradezco por su fe, por su testimonio, por todo lo que han compartido hoy. Entonces, me gustaría que pudiéramos hacer la última oración para después terminar con la parte más como administrativa de la clase. Entonces les pido que vamos a hacer la oración, la va a hacer Eduardo, en portugués. Y luego de la oración, les pido que no se vayan para poder tomar la asistencia y hablar brevemente acerca de los otros puntos que aparecen en pantalla. Sí, con permiso. Querido y amoroso País Celestial, te agradecemos por todo lo que aprendimos en este momento, por ese maravilloso plan que tú tienes por nosotros, que somos tus hijos. Te agradecemos por todas las cosas que nos dejas para aprender, para tornarnos más semejantes a ti. Te agradecemos, Padre, por este día. Te pedimos que nos bendigas con las grandes bendiciones que tú te has preparado para cada uno de nosotros. Te pedimos que tu amor pueda siempre ayudarnos para así ayudar a nuestra familia, para que ellos se puedan tornar firmes en el Evangelio, para que ellos te puedan conocer y para que te puedan agradecer por todas las cosas un día. Te pedimos que nos bendiga en esta semana para que podamos siempre andar con tu Espíritu por todas partes, Padre, para hacer lo correcto. Y esta oración te hacemos en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muito obrigado. Muchas gracias. Entonces, quiero pasar rápidamente la asistencia. Tenemos a Sofi, Eduardo, Domi, Oh, vale. Oh. Fernando, Nati. ¿Dónde está el ketchup? Tenemos al Diego, Leandro. Tenemos a la Elo, tenemos a Alonso, Yeri, Cristóbal, tenemos a Juan, Marce, José. Perfecto. Tenemos a Guido, Pablo, Seba. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tuvimos hoy día 17 personas. Bien, súper bien. Bueno, ya para ir terminando, entonces les comento, si ustedes por alguna razón tuvieran que ausentarse de una clase, podemos hacer tareas.
Podemos hacer tareas que yo puedo enviarles y ustedes pueden enviar su respuesta al mail del instituto, que es sfdo.instituto@gmail.com. Hay varios materiales. Materiales que yo voy preparando para las clases y materiales de las clases anteriores también, que están en Google Drive. Yo les voy a enviar los links también para eso si ustedes quieren revisarlo. Voy a subir la presentación PowerPoint que usé, así como también los links a los videos que hemos visto, para que ustedes puedan verlo con más calma, o si alguno se perdió de alguna parte o le falló la conexión, pueden revisarlo también. Me gustaría entonces que pudiéramos ver las asignaciones para la próxima clase. Tengo una persona que le gustaría ser la presidenta de clase, que es Marcela Parra. ¿Están todos de acuerdo que Marce sea nuestra presidenta de clase? Sí. Genial. Nosotros Entonces, también estamos de acuerdo. bueno, entonces Marce va a quedar con esa asignación. Tiene que aprobarla un miembro de la presidencia de la rama. Así que ahí va a ser bien conveniente en este caso. Pablo, ¿quieres decir algo? ¿Levantaste tu manito? No, sorry, estaba buscando otra cosa. Ah, ya. Lo siento. Ya, entonces para que ya terminemos, me gustaría que le dejáramos como listas las asignaciones para Marce la próxima semana. ¿Hay alguien que le gustaría hacer la oración inicial? La próxima clase, que es el próximo jueves a las 8. Yo me ofrezco a la última. Leandro, ¿tú te ofreciste para la última? Sí. Ya. Y tenemos también un pensamiento espiritual, que tiene que ser algo breve. Puede ser una... ¿Yo puedo el pensamiento espiritual? Ya, Domi, muchas gracias. Puede ser una escritura, puede ser una experiencia inspiradora que testifique de algún principio del Evangelio. Entonces tenemos a Domi, Leandro, y nos faltaría solo la primera oración. Yo puedo hacerlo. Muchas gracias, Pablo. Entonces, les agradezco nuevamente. ¿Quieren que corten la transmisión o quieren conversar entre ustedes? Lynn, ¿Sí? una consulta. ¿Qué sabes tú de la actividad que hay mañana? Sí, eso iba a preguntar yo. ¿Qué onda mañana? Ya, pero yo pregunté. Yo más respeto. La Domi tiene más información. La Nadia, aquí no quiere sobresalir. De verdad, Domi, por favor. Perdón. Entonces, eso mismo iba a hablar Voy con al guido. ustedes. Ya, vos. A Domi. Se Como apagó un el mes que teléfono. dijo. La líder Cas. Y lo bueno es cómo Ya, tiene internet. Sí, le ¿Qué? está dando. Lo bueno que va a avisar ahora y apuesto que es mañana. Sí, pues es mañana. No, pero avisé antes. Ya, Avisó hoy día en la mañana. Ayer. No, ya. ¿Me pueden escuchar, por favor? Hecho ya, por favor. ¿Ahora pueden Entonces, escuchar? sí, po.